En esta escuela dominical vamos a tocar un tema sumamente importante para el proceso que está llevando nuestra congregación. Una de las cosas que como cristianos y en especial como nazarenos debemos de retomar es la importancia de la oración. Yo quiero que vaya conmigo primero, antes de ir a Marcos 1:35, quiero que vaya conmigo a Lucas. Sé que en la pantalla está Marcos 1:35, pero quiero comentarle algo. Cuando usted enseña, es pastor o es maestro o es predicador, el mensaje de la palabra no puede ser un mensaje añejo. Voy a ver si explico eso. ¿Qué es un pan añejo? Algo que usted compró hace tiempo y lo tiene ahí. Tiene días de estar ahí, semanas de estar ahí. Algunos hasta se ponen mohosos. La palabra de Dios siempre debe ser una palabra fresca. ¿Me la siguen en esta mañana, en esta hora? Y cuando hablamos de una palabra fresca, eso implica que debe de tener una sensibilidad a lo que Dios, a través del Espíritu Santo, te indica que el pueblo, que la clase, que el discipulado que vas a dar, las personas que van a recibirlo, necesitan. Hoy temprano, mientras ya tenía el material hecho, Dios me trajo a la mente este versículo. Lucas capítulo 11, versículo 1. Claro, todo tiene que ver con la oración, pero vamos a darle un giro a la introducción. Leo para ustedes en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Déjenme poner en manos de Dios la clase. Señor, tú que estás en tu trono, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pedimos que pongas tus palabras en nuestra boca para que todos seamos edificados. Háblanos y permítenos entender el propósito con el cual nos están llevando a esta línea de enseñanzas. Desde la última clase que pudimos compartir, hablamos de la oración eficaz, hablamos de la sanidad, hablamos, Señor, de cómo necesitamos que esa oración sea efectiva. Y hoy queremos, con la guía de tu Espíritu Santo, poder darle continuidad a esta clase. Que el pueblo reciba, y todos aquellos que reciban la clase a través de internet, también reciban mi bendición. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice: amén. Amén. Bien, cuando nosotros nos acercamos a los evangelios, para poder comprender bien el relato que hacen los cuatro evangelistas, tenemos que entender un principio en cuanto a la escritura. Cuando usted escribe de acuerdo a un oyente, o sea, no es lo mismo que yo haga una carta para un adolescente o le mande una nota a un adolescente, así yo soy el jefe de una empresa y le voy a mandar una nota, una carta o un correo electrónico, como se dice ahora, a un empleado o a un colaborador. La forma como se escribe depende de varias cosas. Uno, de quién escribe. Dependiendo si la persona que escribe tiene cierto conocimiento, tiene cierta formación, tiene cierta educación en la escritura, en la gramática, en la redacción, de repente va a escribir con cierto estilo, con cierta forma, con ciertas palabras, con cierta elocuencia. Pero si de repente no tengo eso, voy a escribir, pero voy a escribir desde otra óptica, pero a fin del punto todos están hablando de lo mismo. Eso es lo que ocurre acá. Cuando usted se va a Mateo capítulo 6, usted encontrará el mismo relato de la oración de Jesús y la oración, y Jesús y el Padre Nuestro. Pero resulta que Mateo en el capítulo 6 deja o salta un detalle importante del contexto de por qué Dios a través de Jesucristo nos da la oración modelo del Padre Nuestro. Y ese detalle es el que el Señor trajo a mi corazón en la mañana. Y voy con ustedes al texto. Lo primero que hace el doctor Lucas, un hombre capacitado en la observación, capacitado en el detalle, es que él recoge de la historia el detalle del contexto físico donde se encontraba el maestro. Y él nos ubica y dice: aconteció que estaba Jesús orando ¿a dónde? En un lugar. Imaginemos la escena, amada iglesia. Estaba Jesús orando en un lugar.
Pero no dice estaban los discípulos orando. No dice estaban los que le seguían orando. No dice estaban todos juntos orando. Sino que lo que hay detrás del texto es la vivencia cotidiana de Jesús de Nazaret practicando el ejercicio espiritual de la oración. Pero hay un detalle: Jesús estaba orando y los otros estaban expectando. Y voy de nuevo a esto: Jesús estaba orando y los otros estaban expectando. ¿Y qué quiere decir la palabra expectando? Estaban viendo. Pero algo hay detrás del relato que no nos dice el evangelista. ¿Por qué? Porque es imposible poder resumir y escribir en un libro todos los detalles de las maravillas del Señor. Pero le voy a decir algo: de todas las experiencias que Jesús tuvo con sus discípulos, ninguna parte dice Señor, enséñanos a predicar. En ninguna parte de los evangelios dice Señor, enséñanos a echar fuera demonios. En ninguna parte de los evangelios nos dice Señor, enséñanos a cómo sanar los enfermos. Pero sí, en el evangelio dice Señor, enséñanos a orar. ¿Y por qué, hermano? Y hay un detalle importante en esto. Mire, cuando usted ve a alguien que es bueno en algo, que tiene la habilidad de hacer algo bien, y usted ve a otra persona que es mediocre en esa misma habilidad, ¿a quién le va a pedir usted que le enseñe? ¿Al mediocre o al que es excelente en lo que hace? ¿A quién va a ir a pedirle ayuda? Si usted está estudiando y a usted le cuesta la matemática, y usted va, ¿a quién le va a ir a pedir ayuda? ¿Al compañero que sale bien en los exámenes o al otro que sale como usted o peor que usted en los exámenes? Siempre vamos a ir a aquel que tiene la característica de que es excelente en lo que hace. Entonces, si interpretamos correctamente detrás de las líneas que hay aquí, el asunto es que había algo sobrenatural en la oración de Jesús. Yo quiero que usted comience a profundizar, porque el problema a la hora del estudio bíblico es que la hermenéutica tiene que leer entre líneas. ¿Qué nos está diciendo el texto en lo visible y qué subyace al texto? ¿Qué está por debajo? Leemos y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Así Jesús oraba, sí, nosotros sabemos que oraba, pero tenemos que dimensionar la escena. No era cualquier oración, era algo sobrenatural que ocurría cuando el Señor doblaba sus rodillas. Y alguien puede decir: ¿y para qué Jesús iba a necesitar orar? Ahí está el detalle. Él, la encarnación, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, necesitaba dialogar con el Padre. Y si él lo necesitaba, había algo distinto que lo vamos a ver en la clase de hoy, de la importancia de la oración, en por qué lo hace. Si los discípulos no hubieran visto algo sobrenatural, algo especial en la oración que Jesús hacía, hermanos, nunca le habrían pedido enséñanos a orar. Porque le digo, como decíamos en una clase anterior, a las oraciones hay muchas. Los fariseos oraban, los saduceos oraban, los escribas oraban, los rabinos oraban. La oración era algo común en el pueblo de Israel. Desde el momento en que se establece el santuario, se establece el templo, se establece el tabernáculo, ellos sabían que tenían que orar. Pero había algo importante: ¿será que este rebaño de discípulos nunca habían hecho una oración? Claro que sí. ¿Será que este grupo de hombres no sabía que en la Torá, que en los mandamientos decía que había que tener comunión con Dios? Claro que sí. Entonces, ¿por qué es que le dicen al Cristo encarnado: enséñanos a orar? Ese es el detalle. No era cualquier oración. Y lo que nos está pasando como nazarenos es que nuestras oraciones son bombetas, no tienen poder. ¿Alguien dijo amén esta mañana? Cristo es el mismo. Los que siguen a Cristo no somos los mismos. No somos, ¿me entiendo? ¿Y por qué no somos los mismos? Porque no hemos aprendido el secreto de la oración. Porque nos distraemos con cualquier cosa que nos mete el diablo, el mundo, la carne, las circunstancias, la naturaleza humana. Vivimos en un mundo lleno de ruido, lleno de distracciones que te quieren quitar el tiempo de oración. Y nosotros caemos en la trampa como cualquier niño lleno. Los discípulos, y vean lo que dice, voy a leer: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Cómo estaba Jesús? Orando. En un lugar.
Y me llama la atención porque ya vemos en el análisis del texto que nos dice un plural. ¿Quién oraba? Jesús. ¿Qué hacían los demás? Veían, expectaban. Viene alguien a orar, dirige la oración y los otros expectando. Si tú quieres que las cosas cambien en tu vida, no puedes ser un espectador, tienes que ser un participante de la oración. Tú no puedes ver milagros en tu familia si ves que otros oran y tú no sacas el tiempo para orar. Por eso, el segundo elemento que encontramos en esta introducción es que algo sobrenatural, no lo dice Lucas, pero se ve en el contexto. Algo le llamó la atención, había algo especial en la oración de Jesús. ¿Has visto oraciones que no mueven ni un pelo, ni un vello de tu brazo? ¿Has visto oraciones que parecen vanas repeticiones? Ahora te pregunto, ¿has visto oraciones que te escalofrían el cuerpo porque hay algo sobrenatural en el hombre de la mujer que está orando? ¿Qué necesitamos? Lo mismo que los discípulos le pidieron al maestro de Galilea: enséñanos a orar. Cuando usted ora, la lengua se le encoge porque no tiene tiempo para murmurar. Cuando usted ora, no tiene tiempo para estar fijándose cómo anda vestido el hermano o la hermana, o el que hizo mal o bien. No tiene tiempo, porque su tiempo está concentrado en la presencia de Dios, en buscar la presencia de Dios, en buscar la santidad de Dios. Está centrada en que Dios me muestre a mí mis pecados, mis errores, para que a través de la oración podamos tener el proceso de santificación. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, el asunto de la oración es clave para el crecimiento y la sanidad de la iglesia. No podemos pensar, hay una moda, hermanos y hermanas, perdónenme que se lo diga, todas las denominaciones, nazarenos incluidos, pentecostales incluidos, asambleas de Dios, hasta los unitarios, creo yo, que están en la misma danza. Ay, crezcamos, más gente en la iglesia. Mire, hermano, sin una iglesia sana y sin santidad, no hay crecimiento en la iglesia. Y no puede haber sanidad sin oración. No hay santidad sin oración. No hay reforma del corazón sin oración. Pero no cualquier oración. Yo puedo orar religiosamente, lo estamos demostrando en el texto. Tiene que ser una oración al estilo de Jesús. Aleluya o no aleluya. Y cuando terminó, todos estaban idos, anonadados. ¡Wow! ¿Qué hace el maestro? ¡Qué palabras! Se siente algo especial cuando el maestro se arrodilla. Hay algo ahí, cuando algo desciende cuando Jesús está orando. Hasta que uno de ellos se atreve, y dice, cuando terminó, claro, ¿de qué? De orar, uno de los discípulos le dijo, ahora sí, Señor, ¿qué le dice, iglesia? ¿Tú sabes orar? Wow. ¿Sabemos orar? Ay, ¿cómo se le ocurre, maestro? Tengo 30 años de ser nazareno. No puede suponer a un discípulo que comió, caminó, durmió con el maestro por 3 años y 6 meses. Y aún con eso, ellos no sabían orar. ¿Está duro esto, hermano? ¿O está bueno? Las iglesias del siglo XXI han cambiado la oración y la santidad por métodos de hombres. El crecimiento lo da Dios cuando hay oración, santidad, consagración, segunda obra de gracia, cuando hay poder de Dios. Lo que ellos vieron es que las palabras del maestro no eran como la de los demás religiosos en las sinagogas. Vieron algo especial. Cuando alguien te oye orar, cuando el vecino te escucha orar, escucha algo diferente de ti. Cuando el vecino te escucha orar, tiene la confianza de decir, mire vecino, le pide a Dios por mí, tal vez usted esté un poquito más cerca de mí. He escuchado esa frase.
del impío, del inconverso, que no sabe que todos tenemos acceso al Señor. Pero él de repente desde su óptica dice, wow, ese hombre, esa mujer, hay algo en sus palabras, hay algo en su corazón, hay algo en su forma de ser. Yo siento algo distinto cuando él ora, cuando ella ora. Y llegan y se acercan y te dicen, ora por mí, tengo un problema, le pides por mí. Una vez había un programa cristiano en una emisora. Yo creo que los cristianos debemos de poner programas no en emisoras cristianas, sino en emisoras inconversas. Y estaba ahí un grupo estaba ahí un grupo de colegas y de repente llama en la línea abierta y llama y dice, la hora santa. Y la hora santa es una hora católica, ¿entienden? Para pensar a la María, por ahí, como dicen, ¿verdad? Pero el inconverso tratando de buscar eso sobrenatural que de repente él siente que no tiene. Es lo mismo que estaban diciendo los discípulos. Que este hombre de repente no dice si fue Pedro. Yo tengo mis sospechas de que haya sido Pedro, pero porque Pedro era el más aventado de los discípulos. Él no le paraba en la lengua algo. Cuando él quería algo, lo soltaba y después veía las circunstancias, las consecuencias. Pero le dice, Señor, enséñanos algo. Y le dice, acuérdate que también allá Juan le enseñó a su hijo. Pues bien, hay una importancia en la oración. Ahora sí, con este amable, con este contexto, vamos a Marcos 1:35. Hemos dicho que entonces la oración ha existido desde el principio. Bíblicamente, orar es abrir el corazón al Señor, lo vimos en la última clase. Bíblicamente, orar es tener una cercanía. Es más, oración es comunicación, pero no con la gente, comunicación con el Creador. Oración es un doble vínculo, la comunicación es ascendente y descendente. Yo le digo y me dice. Yo oro con Dios, yo oro y Dios le hablo a Dios. A través de la palabra el Señor me habla. Y hay un vínculo hermoso entre la palabra y la oración. Las dos cosas deben de ir tomadas de la mano. Dice que también podemos decir en términos generales que hablar con Dios como un amigo es, en resumen, el sentido de la oración. La oración es comunión con Dios, es unión íntima con nuestro Creador y Salvador, es cercanía, así de simple. Usted me dirá, pero entonces ¿por qué Cristo tenía que estar orando al Padre? Para estar cerca de Él, para tener esa comunión con Él, para tener ese punto de apego, donde aunque Él estaba limitado en su naturaleza humana, no dejaba de tener comunión con el Padre. Muy de madrugada, dice el texto 1:35 de Marcos, muy de madrugada, ¿cuándo qué? Cuando todavía estaba oscuro, ¿qué hizo Jesús? Se levantó. ¿Y qué hacían los discípulos? Roncaban, dormían. Pero muy de madrugada, todavía estaba oscuro, no había rayado el alba. Jesús se levantó, salió de la casa y se fue ¿a dónde? ¿A dónde, iglesia? A orar. Sí, pero ¿a dónde? Según Marcos 1:35, a un lugar. Ahí dice 1:35 solitario, desierto, ¿verdad? ¿Dónde se puso a qué? A orar. A orar. Veamos algunos elementos de esta descripción. El ruido no te deja comunicar. Voy de nuevo. Cuando Jesús necesitaba hablar con el Padre, no quería ruido a su alrededor. ¿Por qué no oró ahí cuando los demás estaban durmiendo? De todas maneras estaban durmiendo. Porque en algún momento se iba a levantar Pedro y iba a meter la tierra. Maestro, ¿qué estás haciendo? Y ya lo desconectó de su comunicación con el Padre. ¿Ha tratado de orar usted en su casa y de repente el gato maulla, el perro ladra, el chocollo grita, el chaval grita al otro, alguien toca la puerta? ¿Le ha pasado eso? Eso es ruido. Y el ruido no te deja escuchar a Dios, ni te deja hablarle a Dios. Jesús me enseña varias cosas. Primero, busca a Dios de madrugada. Aquí hay un detalle.
el cerebro está fresco, la mente está fresca, las neuronas han descansado, claro, si no te has acostado a la 1 de la mañana, ¿verdad? Has tenido sus horas de descanso, todo el sistema neurológico está en buenas condiciones para comenzar el día, está renovado tu cerebro, y está oscuro, se levanta, sale de la casa, sal de donde te hagan ruido. Ahora, pero hay otro texto donde dice, entra a tu casa, a tu trabajo, a tu aposento y cierra la puerta y ora en secreto. Claro, detrás del texto lo que hay es el mismo principio. Tiempo aparte con Dios. Tiempo a solas con Dios. Un lugar solitario, desierto, y se puso ahora. Si nosotros partimos de que Jesús es nuestro ejemplo, podríamos decir que hay diferentes formas en que podemos orar. Claro, podemos hacer oraciones congregacionales. Vamos a hablar de las oraciones congregacionales. Podemos orar unos por otros. Podemos tomar un tiempo dentro de nuestra liturgia y hacer parejas de oración y entre nosotros apoyarnos, según dice Santiago, ¿verdad? Orando entre nosotros por las necesidades. Pero también es ese tiempo de oración personal, ¿verdad? Que Jesús nos enseña. Él, el maestro, como hijo de Dios, oraba con frecuencia, y usted lo puede ver en los 4 evangelios. Lo relatan de diferentes maneras, pero al fin del cabo es lo mismo. Del mismo modo, el apóstol Pablo oraba frecuentemente. Y vean qué interesante, y así como lo hacía Jesús, como lo hacía Pablo, como lo hacía Elías, como lo hacían los profetas y muchos otros ejemplos de la Biblia tenemos, donde los hombres y las mujeres de Dios eran hombres de oración que obtenían respuesta de Dios con base en las oraciones. Queremos que Dios nos haga, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos responda, pero no hacemos nada. No hacemos nada. Lo que nosotros podemos hacer es orar. El poder del cristiano, usted lo sabe, lo canta, está en ¿qué? En la oración. Ahora, si Dios quiere que oremos, es porque cuando oramos tenemos comunión con Él. Y eso se lleva, esa comunión íntima, se lleva a través de la oración. ¿Por qué razón debemos de orar como cristianos? Efesios 6:8. A veces pareciera que los cristianos hemos olvidado la realidad del mundo. Nosotros no somos, amada iglesia, no somos una asociación de desarrollo, nosotros no somos un club social, nosotros, la iglesia, no es una organización no gubernamental, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la única institución humana y divina que cumple una doble naturaleza. Humana porque está compuesta por los hombres y las mujeres que han sido renovados en Cristo, y divina porque somos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, la forma como nos acercamos a hacer las cosas es distinta a como lo hace una universidad, una institución. Nosotros como iglesia reconocemos que detrás del mundo natural que hay un mundo espiritual al cual Cristo venció. Efesios 6:12 dice que una de las razones, nos enseña que una de las razones por las cuales debemos de orar es porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Nuestra razón para orar, una de ellas, es que la iglesia es distinta a cualquier otra organización en el mundo. La iglesia es humana y divina, es material y es espiritual. Es material porque tenemos un templo, es material porque nos congregamos y nos sentamos en bancas, en sillas, porque tenemos que pagar impuestos, energía eléctrica, porque tenemos que pagar tributos, pero es divina porque más allá de lo material hay un poder que Dios le ha dado a la iglesia que se obtiene solamente a través de la oración. Muéstrenme una iglesia sin poder, yo le muestro una iglesia que no ora. Yo le muestro una iglesia que no crece, yo le muestro una iglesia que no ora. Muestren una iglesia que está creciendo sanamente. Escuchen, porque aquí tengo que hacer una salvedad. Hay muchas formas de crecer. Hay formas incorrectas. Hay formas correctas de crecer. El crecimiento correcto es el que se sustenta
en la oración, en la santidad y en la presencia de Dios. Hay formas incorrectas de crecer. Si yo le digo aquí, bueno, vamos a dar un anuncio. En la primera iglesia del Nazareno en Nicaragua se permite beber cerveza. ¡Oh! Se me llena la iglesia. ¡Aleluya! ¡Soy libre en Cristo! Damos otro anuncio. Ahora, en la primera iglesia del Nazareno se corren los niveles de la santidad y ahora es permitido la relación entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Se nos llena de un plumero la iglesia. ¿Cree que no? Cambio, no voy tan extremo. Llenemos la iglesia, traigamos conciertos con cantantes de moda. Se nos llena la iglesia. Regalemos comida, pastor. Se llena la iglesia. ¿Crece la iglesia? No. Dios nos llamó a ser discípulos. Y un discípulo es una persona que sigue con todo su corazón a Cristo y sus enseñanzas. Vive lo que Cristo dijo, hace lo que Cristo hizo y predica lo que Cristo enseñó. Al observar la vida de Jesús, vemos en el caso del maestro que él siempre oraba, hermano. Era un hombre que permanecía en esa conexión online, siempre conectado, siempre en línea. Me llama la atención que hay pasajes donde él dice: Padre, gracias porque yo sé que ya me has oído. Pero no dice en el contexto que había orado, pero ya lo había hecho. Cuando él va a la resurrección de Lázaro, si mi mente no está mal, en el contexto él ora y dice: Padre, gracias porque sé que ya me has escuchado. Pero no dice que él se fue a orar. No, es que la vida de Jesús es una oración constante. Él sacaba su tiempo aparte y estaba conectado con Dios, cargaba sus baterías, estaba con la gente, estaba ministrando, pero en su corazón, en su espíritu estaba orando. Yo no sé si a usted le ha pasado que se despierta y de repente se despierta con un canto de adoración, con un himno, con una letra, con una oración. Es porque tu espíritu, tu cuerpo duerme, pero tu espíritu permanece enchufado, conectado en oración con Él. Una de las cosas que debemos de aprender en la vida espiritual es que el orar sin cesar nos lleva no solo a una repetición física de palabras, sino que de repente cuando ya aquello se ha convertido en un hábito, como un respirar de tu vida, ya pasas de lo físico a lo espiritual. Hermano, y de repente usted tiene un sueño y un sueño está orando. Y usted viene, se despierta y te recuerda que usted soñó algo y estaba orando. ¿Por qué? Porque tu espíritu no duerme. Tu alma está ahí, tu cuerpo descansa, pero tú sigues conectado con Él. La vida de oración de Jesús era 24/7. Eran 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso es que siempre lo vemos a Él orando. Fue una práctica habitual en el Señor. Levantarse temprano, estar de madrugada y cuando todavía estaba oscuro, ir a orar. ¿Cuál es la práctica de nosotros? Levantarnos tarde, salir corriendo, nos agarra el día y oramos. Si acaso nos acordamos. ¿Amén o no amén? Vaya amén, pastor. Seamos honestos. Necesitamos todos, yo soy el primero, todos subir nuestro nivel de oración. A menudo Jesús se apartó de la gente que estaba atendiendo. Mire, hermano, y se fue a un lugar tranquilo para orar. Muchas veces él pasaba la noche entera en oración. Y esto nos lleva a una pregunta. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó gran parte de su vida terrenal orando y alentando a sus discípulos a la oración, entonces cabe preguntarnos, ¿cuánto más debiéramos pasar más tiempo nosotros en oración como con nuestro Padre, como lo hizo Jesús? El arma y el engaño de Satanás ha sido llenarnos de tanto ruido, de tanta cosa que hay que hacer, que no nos quede tiempo para pasar tiempo con Él. Y ahí es donde la iglesia ha perdido poder. Ahí es donde la iglesia ha perdido presencia de Dios. Ahí es donde tus adolescentes de repente se les mete una rebeldía que no saben de dónde salió, porque faltó oración. Allí es donde vienen los problemas, las crisis, las situaciones que no entendemos cómo ni por qué, pero ha faltado oración, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra lo que no se ve.
Entonces, esa es la pregunta que debemos de hacer. Por eso Jesús, después de hablar sobre aquella historia de la mujer, de la anciana y el juez injusto, que ella insistió, y el hombre, el juez, le dio a fin de cuentas lo que ella le pedía, el Señor termina diciendo: y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque la estrategia del mundo material, el mundo materialista, la estrategia al final de los siglos va a ser llenarnos tanto de cosas por hacer que nos olvidemos de aquel que nos da todo para vivir. Y cuando nos olvidamos del que nos da la casa, cuando nos olvidamos del que nos da el trabajo, cuando nos olvidamos del que nos da la salud, entonces se nos va la casa, se nos va el trabajo y se nos va la salud. Porque eso no viene porque somos muy cargas, viene porque estamos en la presencia de Dios. Y ese es el engaño de Satanás para la iglesia. Una iglesia de poder es una iglesia de rodillas. Ahora, todos tienen su tiempo. Hay que sacar el tiempo. Pero entonces vaya a trabajar. El que no trabaja, que no coma. No nos vayamos al exceso. Recuerdo a un joven en una iglesia que llegaba y el hombre dejó de trabajar y solo quería pasar orando, y llega la anciana, la madre del chaval, ya tenía como 30 años el hombre, y llega donde el pastor y dice: pastor, mire qué problema, el chaval no quiere trabajar, él pasa encerrado, dice que está buscando de Dios y no hay que comer en la casa. La oración no es un escudo para magos. La oración dice que Jesús oraba de madrugada y trabajaba de día. ¿Alguien lo entendió o le hago un poco? Oraba de madrugada y trabajaba ¿de qué? De día. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, sin dejar de hacer la misma. Ahora, ¿por qué es tan importante la oración? Algunos puntos básicos sobre la oración. Lo más importante, el primero, diría yo, es que cuando oramos, llegamos a conocer a Dios mediante la oración. Dios se revela a aquellos que realmente quieren conocer. Y voy de nuevo con este punto. Hay mucho evangélico que no conoce a Dios. Voy de nuevo. Hay mucho nazareno que no conoce a Dios. ¿Qué está diciendo, hermano? Sí, como también había muchos judíos que no conocían a Dios. Tenían los profetas, tenían los mandamientos, tenían la palabra y no conocían a Dios. Y cuando lo tuvieron al frente, no lo conocieron. Cuando les habló Jesús, no lo conocieron. Porque Jesús no es información, es relación. Porque Jesús no se estudia. Jesús no es teoría. Jesús es una persona que quiere cercanía. Jesús no es teoría. Jesús es una persona que quiere cercanía. Y si no le das cercanía, nunca lo vas a conocer. Usted me dice: yo conozco al presidente de Estados Unidos. No, usted ha oído hablar del presidente. ¿Cuándo ha comido con él? ¿Cuándo ha almorzado con él? ¿Cuándo ha desayunado con él? ¿Cuándo se ha tomado una taza de café con él? ¿Cuándo ha pasado una tarde con él? Usted no conoce al presidente de los Estados Unidos. Usted conoce lo que sabe, lo que otros dicen de él. Es lo que pasa con Cristo en las iglesias. Sabemos lo que otros dicen. Sabemos lo que los comentaristas bíblicos dicen, sabemos lo que otros cuentan, pero conocerlo a Él es pasar tiempo con Él. Si yo no paso tiempo con Él, me vuelvo Pinocho, no le conozco. Hasta que paso tiempo de cercanía con el Maestro. ¿Y cómo va a ser eso? Va a descender el Señor Jesús y va a venir y se me va a aparecer. No, hermano, por Dios. Ahora el Señor nos habla a través de la oración. Hablamos con Él a través de la oración. Por eso, el primer punto me habla de que Dios se revela a aquellos que realmente quieren conocerlo. Dios no se revela a cualquiera. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
tome su cruz cada día y síganme. Para aquellos que están dispuestos a tomar el tiempo de separarse del mundo, a menudo y a largo plazo para buscar a Jesús, la Biblia dice, vea qué lindo lo que dice Jeremías 29, 12 al 13. Escuchen. Entonces, es como que Dios me señalara a mí y lo señalara a usted. No es una falta de respeto. Primero para mí, esto para usted. Es como que Dios desde arriba nos señale con el dedo y nos diga, entonces, ustedes me invocarán. ¿Qué me invocarán? Orarán. Y vendrán ¿a qué? A suplicarme. Y yo los escucharé. Y me buscarán, que dice iglesia, y me encontrarán. ¡Aleluya! Cuando me busquen de todo corazón. ¿Cuándo le encontraremos? Cuando